El miedo provoca la distancia, nos mete hacia adentro y guardamos las alas sin más intención que cuidarlas. Volar sin miedo nos lanza a vivir y colmar esperanzas, nos lleva hacia otros y a sueños que alcanzan tan solo quien estrena sus alas. Amar es reinventar cómo dar vida, es hacer fecundo y fértil cada día, es quererme como soy, respetar lo que otro ansía y ponerme a trabajar sin garantías. Amar es creer que la alegría no puede guardarse porque se marchita. Es no parar el agua para que corra siempre limpia y compartirla como don que nos habita. Cuando la Sagrada Escritura se lee con el mismo espíritu que fue escrita, permanece siempre nueva. El Antiguo Testamento no es nunca viejo en cuanto que es parte del Nuevo, porque todo es transformado por el único espíritu que lo inspira. Todo el texto sagrado tiene una función profética. No se refiere al futuro, sino al presente de aquellos que se nutren de esta palabra. Jesús mismo lo afirma claramente al comienzo de su ministerio. Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Quien se alimenta de la palabra de Dios todos los días se convierte como Jesús en contemporáneo de las personas que encuentra. No tiene tentación de caer en nostalgias estériles por el pasado, ni en utopías desencarnadas hacia el futuro. Buenos días a todos. Con estas palabras del Papa Francisco comienzo un domingo más el programa Tiempo para el Espíritu, en el que intento profundizar en el Evangelio que escuchamos en la Eucaristía desde una clave de lectura más abiertas a distintas espiritualidades que configuran nuestra forma de percibir el mundo y la persona. Estamos en el tercer domingo del tiempo ordinario, en el que iremos leyendo semana a semana el Evangelio de San Lucas. Hoy nos dice así: puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, querido Teófilo, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo, devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles:
Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Después del bautismo y las tentaciones, San Lucas nos propone un nuevo comienzo con un resumen. Jesús regresó a Galilea con la fuerza del Espíritu, enseñaba en las sinagogas y su fama se extendió. No es la primera vez que Jesús entra en una sinagoga, pues San Lucas nos dice, como era su costumbre los sábados, y haz aquí lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Jesús se levanta a hacer la lectura. Entre nosotros también estamos acostumbrados a que una persona entre el público se levante a hacer la lectura de la misa. Jesús toma el libro del profeta Isaías, lee un pasaje y la gente está esperando su comentario, lo que indica que Jesús ya tenía una cierta autoridad entre los suyos. No creo que fuera normal que cualquier desconocido se presentara en la sinagoga a explicar la lectura. En la iglesia, el único que comenta las lecturas es el sacerdote. Jesús parte del texto de Isaías, pero más importante aún que la cita es la omisión voluntaria de la última parte, que después de decir «he sido enviado a proclamar el año de gracia del Señor», seguía diciendo el profeta «y a proclamar el día de la venganza para nuestro Dios». En la sinagoga estaba expresamente prohibido añadir o quitar una sola palabra del texto. Los que escuchaban se dieron cuenta de la omisión. Atreverse a rectificar la escritura era inaceptable. Jesús se niega a entrar en la dinámica que ellos esperan. Este relato es el mejor resumen de toda la vida pública de Jesús. Mientras atendía a las necesidades materiales de los oyentes, todos son grandes aplausos, pero cuando Jesús intenta hacerles ver que su mensaje consiste en darse a los demás, no en esperar la venganza de Dios sobre los enemigos, llega el absoluto fracaso. Tal vez por eso San Lucas ha puesto este texto como principio de todo su evangelio, para indicarnos la constante del fracaso entre los suyos de Jesús. Jesús no comenta un texto de la ley de Moisés, que es lo más sagrado para el judaísmo, sino un texto del profeta Isaías, con lo que se nos indica que el fundamento de la predicación de Jesús se encuentra en los profetas. La línea de su acción es la que inauguraron los profetas, y no en el Pentateuco, en los 5 libros de la ley de Moisés. Para los primeros cristianos estaba claro que el mismo Espíritu que había inspirado la Escritura unge a Jesús para ir mucho más allá de ella, superando el carácter absoluto que le habían dado los rabinos, poniendo de manifiesto lo que el mismo Jesús repetirá por activa y por pasiva, que ninguna ley, ningún precepto religioso tiene valor absoluto.
Toda ley y toda norma ha de estar al servicio del ser humano, que debe estar siempre abierto al futuro. Jesús, al aplicarse a sí mismo el texto de Isaías, está declarando su condición de ungido por Dios. Seguramente es esta pretensión la que provoca la reacción de sus vecinos, que le conocían de toda la vida y sabían quién era su padre y su madre, un artesano y una mujer humilde, y no se imaginaban que podía ser ungido de Dios ese hombre insignificante. En otras muchas partes de los evangelios se apunta a la misma idea. La mayor cercanía a la persona se convierte en el mayor obstáculo para poder aceptar lo que es, porque para un judío era impensable que alguien se atreviera a cambiar la idea del Dios de la Escritura. Partiendo de Isaías, Jesús anuncia su novedoso mensaje. A las promesas de unos tiempos mesiánicos por parte del profeta Isaías, contrapone Jesús los hechos. Hoy se cumple esta escritura. Toda la Biblia está basada en una promesa de liberación futura, pero si ya ha llegado en Jesús, no podríamos seguir esperándola, por lo que no podemos entender literalmente el mensaje, puesto que aún no gozamos de esa liberación. Dios no nos libera, Dios es la liberación. En el hombre Jesús se hace visible que es real y actual. Es la liberación que se ha cumplido en él, porque solamente nos queda tomar conciencia de ello. La libertad es el estado natural del ser humano. La buena noticia de Jesús va dirigida a todos los que padecen cualquier clase de sometimiento. Por eso tiene que consistir en una liberación. Pero no debemos caer en una demagogia barata. Las cosas de las que habla Isaías no dejan lugar a dudas. Evangelizar a los pobres, proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, poner en libertad a los oprimidos, proclamar el año de gracia del Señor. En nombre del Evangelio no se puede predicar la simple liberación material, pero tampoco podemos conformarnos con una salvación espiritual, desentendiéndonos de las esclavitudes materiales que sufren tantas personas en nuestro mundo. Oprimir a alguien o desentenderse del oprimido es negar al Dios de Jesús. El Dios de Jesús no es el aliado de unos pocos, no es el Dios de los buenos, de los piadosos ni de los sabios. Es sobre todo el Dios de los marginados, de los excluidos, de los enfermos, de los pecadores. Solo estaremos de parte de Dios si estamos con ellos. Una religión compatible con cualquier clase de exclusión
es idolátrica. Id a contarle a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, dice Jesús cuando le preguntan los discípulos de Juan Bautista si es él el Mesías. Hoy el ser humano busca con ahínco la liberación de las opresiones externas, pero descuida la liberación interior, que es la verdadera. Pero Jesús habla de liberarse antes de liberar. Incluso en el Evangelio de Juan está muy claro que tan grave es oprimir como dejarse oprimir. El ser humano puede permanecer libre a pesar de sometimientos externos, porque una parte de su ser que nadie puede doblegar, la primera obligación del hombre es no dejarse esclavizar y el primer derecho, verse libre de toda opresión. ¿Cómo conseguir esa liberación? El Evangelio nos lo acaba de decir. Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu. Ahí está la clave. Solo el Espíritu nos puede capacitar para cumplir la misión más importante que tenemos como seres humanos: buscar la plenitud y liberarnos de lo que nos impide. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, ungir era capacitar para una misión. San Pablo nos lo dice con toda claridad. Todos poseemos un mismo espíritu. Si nos dejamos llevar por él, seremos capaces de superar el individualismo y entraremos en la dinámica de pertenecer a un mismo cuerpo. La idea de que todos formamos un solo cuerpo es genial. Ninguna explicación teológica puede decirnos más que esta imagen. En contraposición a esto, la idea de que somos individuos con intereses opuestos es tan demencial como pensar que una parte de nuestro cuerpo puede ir en contra de otra parte del mismo cuerpo. Cuando esto sucede en nuestro organismo, lo llamamos cáncer. Por eso, el individualismo es el cáncer de nuestra sociedad y solo puede ser superado por la unidad del espíritu. San Pablo nos invita a aceptarnos los unos a los otros como diferentes. Esta diversidad es precisamente la base de la existencia de cualquier ser vivo. Sin ella seríamos inviables. Una de las exigencias más difíciles de nuestra condición humana consistiría en aceptar al otro como diferente, encontrando en esa diferencia no una amenaza, sino una riqueza. Pero estamos en la dinámica opuesta, ya que seguimos empeñados en rechazar y aniquilar al que no es como nosotros. Tal y como lo vivió Jesús, constituye una práctica modélica marcada por la compasión, entendida como poner amor donde hay dolor, y basada en una conciencia clara de no separación.
es la llamada regla de oro, presente en todas las tradiciones espirituales y en los textos evangélicos. No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti, o trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Más allá de cualquier formulación con la que se revista, se asienta en la certeza profunda de que el otro no es distinto de mí. Así se presentaba en su origen el llamado mesianismo cristiano. Sin embargo, no hay mesianismo sin riesgos graves que fácilmente lo hacen derivar hacia el autoritarismo, el moralismo, la imposición e incluso el narcisismo. Y esto ocurre cada vez que desconecta del espíritu. La persona vive buscando su propio beneficio, ya sea para autodeterminación, en la creencia de poseer la verdad, ya sea para situarse en un plano de supuesta superioridad moral, o para sostener una imagen idealizada de sí misma. En cualquiera de sus formas, el principio de compasión ha sido pervertido por el egocentrismo, y el mesianismo desemboca irremediablemente en el fanatismo. Pero lo único que predicó Jesús fue el amor, la unidad. Eso supone la superación de todo egoísmo y toda conciencia de individualidad. Los conocimientos científicos adquiridos en estos últimos 2 siglos vienen en nuestra ayuda. Somos parte del universo, somos parte de la vida, por lo que si seguimos buscando el sentido de nuestra existencia en la individualidad, terminaremos todos locos. El sentido está en la totalidad, que no es algo separado de mi individualidad, sino su propio constitutivo esencial. El espíritu no es más que Dios presente en lo más hondo de nuestro ser. Lo que hay de divino en nosotros es nuestro verdadero ser. Todo lo demás no solo es accidental, transitorio y caduco, sino que terminará por desaparecer. Por eso no tiene sentido que sigamos potenciando aquello de lo que tenemos que despegarnos. Querer poner el sentido de mi existencia en lo caduco es ir en contra de nuestra naturaleza más íntima. Mi proyecto de vida solo puede construirse desde la escucha y la acogida de la palabra que me hace capaz de pensar, sentir y vivir como Jesús. La persona solo puede construirse desde la convicción de que en mi vida, en sintonía con el amor que es la vida, se sigue cumpliendo esta escritura. Para ir terminando, os leo otro texto del jesuita Juan Macià de su libro Vivir, espiritualidad en pequeñas dosis. Este se titula Alma, buscarme asentí. El Dharma es la expresión de la verdad que iluminó a Buda.
vida inmensa sin forma, más allá del espacio y del tiempo, vivificador incesante de todo. La fe percibe su presencia en todo. Observo una hierbecita entre la grieta del pavimento y pienso, ¿de dónde le vendrá la fuerza para abrirse paso entre el asfalto? Palpo aquí una vida latente, no sé quién es, pero brotan lágrimas de agradecimiento. El Dharma es la verdad de la vida ilimitada, que trasciende y llena todo. Se abrieron los ojos de Buda ante el sufrimiento y buscó la liberación de la ceguera original. Lo expresó predicando las 4 verdades sublimes y los 12 eslabones de la cadena casual. En resumen, la insustancialidad. Nada existe con individualidad independiente. La fugacidad. Nada es inmutable. Y la interconexión. Todo está relacionado con todo. Lo eterno que hace cambiar todo es una realidad última elusiva, sugerida en la noción de Dharma. Todos son olas de un mar de Dios. Y así cita la frase de Santa Teresa de Jesús: alma, buscarme has en ti, buscarte has en mí. Termino así el programa de hoy, deseando a todos que tengan un buen domingo y una feliz semana. Gracias a José Antonio Vanegas por su bien hacer al control de sonido y en la edición del programa, y a todos los que se encargan de subirlo a las redes sociales. Os dejo con otra canción de Salomé Arricibita, Ungidos. No fue solo en aquel tiempo, la escritura es verdad hoy, y lo será cada día, lo será cada momento en que escuchemos tu voz. Nos espera el mundo fuera y empieza nuestro alrededor. Úngenos con tu presencia, úngenos con tu presencia, danos alas con tu amor. Haznos gesto ante lo injusto, haznos palabra en el miedo, haznos luz en las cegueras, haznos luz en las cegueras, haznos el refugio y techo. Que tu espíritu nos mueva, que tu espíritu nos mueva, nos impulse y nos inquiete. Que a nosotros nuestros ojos se dirijan y te busquen y allí el corazón te encuentre. Hoy se cumple la escritura, hoy se cumple la escritura, hoy derramas desmesura, hoy mañana cada día, hoy mañana cada día, ungidos por tu ternura. Haznos paz en las tormentas, haznos apoyo en las dudas, haznos pan de quien no tenga, haznos pan de quien no tenga, haznos cauce de tu lluvia.
Danos pan de quien